Este hombre de ojos serenos que ves aquí es Tenzin. Hoy, ayuda a niños refugiados a sanar cicatrices invisibles, esas que deja la guerra cuando arrebata todo lo que amas. Pero su historia guarda un secreto. Antes de poder sanar a otros, Tenzin tuvo que enfrentar la prueba más extrema que existe para la mente humana. Imagina esto: 1460 días consecutivos en una cueva del Himalaya. Temperaturas que congelan hasta el aliento. Oscuridad tan absoluta que pierdes la noción del tiempo. Raciones de comida que apenas sostienen un cuerpo, pero que forjan un espíritu indestructible. Esta no es una fábula. Es el viaje real que transformó a un niño traumatizado por la guerra en uno de los monjes con la mentalidad más resiliente de nuestro tiempo. Lo más fascinante es que no necesitas cuevas ni montañas. Por primera vez conocerás cómo aplicar estas enseñanzas ancestrales en el mundo moderno. Porque la verdadera fortaleza mental no nace, se construye. Y hoy, conocerás cuál es el camino. Tenzin creció en un pueblo devastado por la invasión china en el Tíbet. A los 12 años, la guerra le arrebató todo: su familia, su hogar, su infancia. Con el corazón roto y sin un lugar al que llamar suyo, huyó a un monasterio en busca de refugio. Pero su decisión no solo lo alejaría del caos, sino que marcaría el comienzo de un camino que pocos se atreverían a recorrer. 8 años después, con apenas 20 años, Tenzin tomó una decisión que ni siquiera muchos aprendices de monjes se atrevían a considerar. Sin nada que perder, aceptó el desafío definitivo, un retiro espiritual tan extremo que solo los más fuertes de mente logran completar. Sin medir las consecuencias, se lanzó a una prueba que cambiaría su vida para siempre. El retiro consistía en lo siguiente: durante 4 años, su cuerpo y su mente serían llevados al límite. Frío extremo con temperaturas bajo cero, oscuridad absoluta que devoraba cualquier noción del tiempo y una pequeña porción de comida cada 9 días, apenas suficiente para mantenerse con vida. Pocos seres humanos podrían soportar este desafío, y sin embargo, Tenzin eligió enfrentarlo voluntariamente. Los primeros días fueron rutinarios, nada que su entrenamiento previo no le hubiera enseñado. Pero lo que parecía desafiante, pronto se convertiría en una lucha brutal. Porque la verdadera prueba apenas comenzaba. Al pasar algunas semanas, Tenzin comenzó a notar algo extraño. Su mente, ante su refugio, se estaba convirtiendo en su peor enemigo. El frío le robaba el aliento, convirtiendo cada inhalación en cuchillos de hielo que rasgaban sus pulmones. La oscuridad era tan densa que podía sentir su peso sobre los párpados. Pensar era inevitable, pero no eran pensamientos cualquiera. Eran cuchillos invisibles que desgarraban su interior. Durante el día, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Es de día o de noche? Mi estómago suena más fuerte. ¿Cuánto más podré resistir? ¿Realmente esto tiene sentido? Pero en la noche todo era peor. No eran preguntas, sino recuerdos. Sonidos de bombas de la guerra. Las risas mientras jugaba con su padre en las montañas. Gritos de sufrimiento de familias enteras. La voz de su madre susurrándole al oído: «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Tenzin entendió que no estaba solo en la cueva, estaba atrapado con su propia mente. Fue entonces cuando recordó las palabras de sus maestros budistas: «Enfócate en el presente». No podía permitirse viajar al pasado ni perderse en un futuro incierto. Solo existía un único momento, este. Inhalaba contando hasta 4, retenía el aire mientras visualizaba su propósito, y exhalaba dejando ir el miedo. Cuando su mente gritaba, «No puedes más», él respondía: «Este dolor es el precio por ser quien debo ser». Enfocarse en el presente se convirtió en su única tarea. Y funcionó, hasta que dejó de funcionar. Porque hay algo que ninguna mente entrenada puede evitar: el sufrimiento. Con el pasar de los meses, Tenzin se volvió un maestro en controlar su mente. Pero entonces su cuerpo empezó a quebrarse. La piel se pegaba a sus huesos. Sus músculos se volvían frágiles como papel. El hambre dejó de ser un vacío en el estómago y se convirtió en un fuego insoportable dentro de él. Fue ahí cuando entendió la verdad: no basta con vivir en el presente, hay que transformar el dolor en fortaleza. Pero, ¿cómo se hace eso? Aquí es donde la verdadera prueba apenas comenzaba.
El dolor llegó de forma silenciosa, sin previo aviso. Al principio eran pequeñas molestias, un temblor en sus manos, una pequeña sensación de hambre. Pero con el tiempo todo empeoraría. Ahora, cada movimiento le recordaba su fragilidad. Sus huesos sobresalían como si su piel ya no pudiera sostenerlos, y el hambre era insoportable. No una simple sensación en el estómago, sino un fuego que consumía cada pensamiento, hasta la más mínima chispa de su voluntad. Fue entonces cuando su mente intentó traicionarlo otra vez. Si sigues así, morirás. Nadie te culparía si te rindes. Tal vez esto no es para ti. Tenzin estaba a punto de rendirse. Pero justo cuando creyó que no podía más, algo cambió. Recordó una verdad que nunca había entendido del todo. El dolor no es el enemigo, es el maestro. Cada punzada de sufrimiento tenía un propósito. Cada segundo de hambre era una oportunidad. No debía resistir el dolor, debía usarlo. Fue ahí cuando tomó una decisión: dejar de luchar contra el sufrimiento y abrazarlo. Cada vez que su cuerpo gritaba por comida, lo veía como una prueba de su fuerza. Cada temblor de sus músculos era un recordatorio de que aún estaba vivo. El dolor no lo debilitaba, lo forjaba. Y funcionó. Por primera vez en meses, sintió algo diferente. No felicidad, no paz, sino algo mucho más poderoso: control. Pero entonces, cuando creyó que había dominado el dolor, llegó la última y más difícil lección. Porque al final, ni la disciplina mental ni la resistencia física son suficientes. Sin algo más grande que el propio sufrimiento, todo colapsa. Y Tenzin aún no había descubierto lo más importante de todo: su propósito. Pero cuando lo hiciera, cambiaría su vida para siempre. Tenzin había aprendido a soportar el dolor. Lo transformó en su aliado, en su maestro. Ya no temía el hambre, el frío ni la soledad. Pero entonces, algo sucedió. Un día o una noche, porque hacía tiempo que había perdido la noción del tiempo, sintió algo diferente. No era debilidad, ni sufrimiento. Era algo peor. Vacío. No había miedo, pero tampoco había esperanza. No había sufrimiento, pero tampoco sentido. Había soportado todo, había dominado su mente y fortalecido su cuerpo. Pero, ¿para qué? Un pensamiento cruzó su mente como una sombra peligrosa. Si saliera de aquí hoy, ¿qué me esperaría allá afuera? ¿Acaso importa cuánto resista, si no tengo un motivo para seguir? Fue entonces cuando comprendió una verdad aterradora: la resistencia sin propósito es solo una forma lenta de rendirse. Recordó a los monjes que habían fallado en esta prueba antes que él. No fue el frío ni el hambre lo que los quebró, fue la falta de un porqué. Y en ese instante, en la oscuridad absoluta, Tenzin vio con claridad. Este sufrimiento no era solo suyo. Allá afuera, en su tierra, había niños que pasaban hambre, que sentían miedo, que estaban solos, tal como él lo estuvo. Niños que necesitaban a alguien que les enseñara lo que él estaba aprendiendo ahora. Ese pensamiento le dio fuerzas. Por primera vez en años, no respiró solo para sobrevivir, sino para vivir. No soportaba el dolor por costumbre, sino porque su resistencia tenía un propósito. Y cuando encuentras tu propósito, puedes soportar cualquier tormenta. En la pared de la cueva, talló con una roca el nombre de cada niño que imaginó ayudar. Esa fue su brújula en los días más oscuros. Fue así como, cuando los 4 años terminaron, Tenzin no salió de la cueva siendo el mismo hombre que entró. Porque la verdadera fortaleza mental no se mide por cuánto dolor puedes resistir, sino por cuánto significado puedes darle a ese dolor. La historia de Tenzin nos deja una lección clara: la fortaleza mental no nace, se construye. Primero, dominas tu mente antes de que ella te domine. Luego, aprendes a transformar el dolor en fortaleza. Pero, sobre todo, necesitas un propósito que le dé sentido a cada desafío. Porque al final, no se trata de cuánto puedes resistir, sino de por qué lo haces. Si llegaste hasta aquí, es porque realmente quieres tener una mentalidad más fuerte. Escribe la palabra fortaleza en los comentarios para saber que eres una de esas personas. Además, si realmente quieres llevar tu resistencia mental al siguiente nivel, haz clic en el enlace de la descripción y del comentario fijo. Allí encontrarás un recurso que puede cambiar tu manera de afrontar los desafíos.
Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Y ahora, sigue aprendiendo con este video de acá.